Allí en San Marcos 3:31, acompáñeme por favor lo que nos enseña este párrafo de las Sagradas Escrituras. San Marcos capítulo 3, el verso 31 al 35, que dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, yo quiero que usted repita conmigo, todo aquel que hace la voluntad de Dios. Más fuerte, por favor. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi madre, mi hermana y mi madre. Mientras se ubican, les recuerdo que el tema para esta noche es la familia espiritual. Y qué bueno que nuestra familia tenga esa bendición de ser espiritual. Y a través de las Sagradas Escrituras entendemos entonces que Dios quiere que cada familia, cada integrante de cada familia, podamos hacer la voluntad de Dios. El hogar tiene su origen en Dios y fue hecho en un estado de inocencia. ¿Y sabía usted que el hogar es antes que la escuela? ¿Es antes que el gobierno? ¿Es antes que la iglesia? Entendemos a través de la Escritura que hombres como Noé, el patriarca Job, el apóstol Pedro, eran hombres casados, y que la Biblia habla de sus familias. Jesús dignificó y santificó el hogar en las bodas de Caná de Galilea. El apóstol Pablo compara la relación que tiene Cristo y la iglesia para darle esa connotación especial a lo que es la familia. Gloria al Señor Jesús. Quiero dar aquí unos significados para que los tengamos en cuenta. Casarse es vivir en la misma casa. El cónyuge significa bajo el mismo yugo. Usted sabe que las personas en el campo, los que utilizan los bueyes, utilizan un yugo para de esa manera alar y hacer en el campo, en donde se van a hacer las siembras, tienen que arar. Entonces utilizan dos bueyes y a esos dos bueyes le colocan un yugo para que a través de ese yugo, con la fuerza de los bueyes, se puedan hacer las eras. Así que el cónyuge es bajo el mismo yugo. Y me encontré un significado acerca de lo que es matrimonio. Y viene de dos palabras. La primera palabra es manus, que significa oficio. Y la expresión mater, que significa madre. Es decir, que matrimonio es oficio de madre. Y me llamó la atención que en el significado de matrimonio, el hogar es la obligación maternal del uno al otro. Y la Biblia dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
La palabra del Señor nos habla muy claramente a través del profeta Jeremías, allá en el capítulo 50 el verso 32, donde está diciendo que la arrogancia precede a la caída. Es decir, que una persona que es arrogante, que es orgullosa, que es altiva, ese es el primer paso para que caiga en pecado. Un síntoma que muestra que una persona está a punto de pecar es su altivez, su orgullo y su arrogancia. Por eso nosotros tenemos que ser sabios a la hora de recibir los consejos de parte de Dios. Y en Proverbios capítulo 30 dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 30, el verso 5. Toda palabra de Dios es que es limpia. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Pero Agur está haciendo una petición a Dios y en el verso 8 dice cuál es la petición. Vanidad y palabra mentirosa, él le dice al Señor, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. El verso 11 dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. El Señor en la cruz, cuando Él estaba entregando su vida por nosotros, nos dice la palabra del Señor que Juan el apóstol amado estaba allí y estaban aquellas madres en un llanto, pero el Señor prorrumpe ese llanto y les dice: mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas, porque llegará el tiempo que las madres anhelarán no haber tenido hijos. Y yo creo que ese tiempo el Señor que dijo eso desde la cruz, hoy podemos ver familias donde hay madres que no quieren saber nada de sus hijos por su mal comportamiento, por su mal proceder. El hogar es hoguera, lugar donde hay luz, todos allí reunidos. Los padres, escúcheme bien, padres, los padres no pierden a sus hijos, sino que cuando sus hijos se casan ganan otros hijos. En Hechos 16:34 nos habla de una familia en la que están felices y están gozosos. Y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 16. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Hechos capítulo 16, donde la Biblia registra en el verso 34, desde el verso 26, perdón. Agripa, hay allí un diálogo que tiene el apóstol Pablo con Agripa.
Y él está hablando en este precioso texto de la Escritura, o el apóstol Pablo más bien, Hechos 16:34. Estaba en otro texto por aquí. Y dice Hechos 16:34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en quién, de haber creído a Dios. Estamos hablando de el carcelero que se iba a quitar la vida, pero Pablo le dijo que no se hiciera daño, que ellos no se habían ido de la cárcel. Y luego Pablo le habla del evangelio, y creyó el carcelero con todos los de su casa y le recibió gozoso en su casa, y estaban en ese gozo porque habían creído a Dios. Qué maravilloso cuando una familia se deleita en todo lo que tiene que ver en la palabra de nuestro Dios. Así que vemos a través de estos escritos sagrados cómo se hace un realce a tener a Dios, el hacer la voluntad de Dios en las familias. Pero quiero traer un trasfondo histórico de una familia. Y todos conocemos la historia de José. Él, según lo que dice la palabra del Señor, José era el hijo mayor de Raquel. Tenía 5 o 6 años cuando su padre lo dejó en Padán Aram. Y por eso había escapado algo de los años de celos y de decepción que habían acontecido allí. Pero mire en esta familia lo que se desata. Por eso las preferencias traen problemas familiares. Cuando hay hijos preferidos, eso sí que trae problemas en las familias. Cuando hay un papá que escoge su hijo favorito y cuando hay una mamá que escoge su hijo favorito. Por eso los hermanos de José no solamente le tenían envidia, sino que ya lo odiaban. Y cada vez que José contaba sus sueños, se multiplicaba más aquel odio. Y José es uno de los mejores ejemplos en el Antiguo Testamento por su pureza moral, por su vida recta. Y no vemos que José tenga algún altercado con sus hermanos, a pesar de que él sabía que sus hermanos lo odiaban a él. No hay ninguna parte de la Biblia que diga donde José se ponga a pelear con sus hermanos. Más bien se habla mal de los hermanos de José. Y en Génesis el capítulo 30, 37, tenemos el relato de cuando los mismos hermanos de José lo venden. Y luego de esa venta, José es llevado esclavo a Egipto. Y ahí vemos representado en esa venta que hicieron los hermanos de José, cómo el odio le saltó a la vista, cómo la traición de sus hermanos. ¿Y sabe por cuánto vendieron a José? Por 20 piezas de plata. Eso es un tipo de la venta que hizo Judas Iscariote de Jesús. ¿Por cuánto vendió Judas Iscariote a Jesús? Por 30 piezas de plata. A José los hermanos lo vendieron por 20 piezas de plata. Pero la pregunta que quiero hacerles en este momento es, ¿por qué fue necesario que José fuera a Egipto?
Y cuando usted lee Génesis 45, el verso 7 y 8, José revela cuál fue el propósito de Dios. Él no se pone a mirar a sus hermanos, no, ustedes me hicieron esto. Mire lo que devela José en Génesis, el capítulo 45, el verso 7 y 8, que dice: y Dios me envió delante de vosotros. Hermano, miren lo que utiliza José. Los hermanos llenos de odio lo vendieron, pero él tiene a Dios primero. Él no pone el odio de sus hermanos. Él no dice: ustedes que me metieron en una cisterna, ustedes que me vendieron, ustedes que me tienen odio. Y no, él no se pone a mencionar eso. Él dice: y Dios me envió delante de vosotros para perseveraros posteridad sobre la tierra y para daros vidas por medio de gran liberación. Y mire cómo les aclara: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Esto tiene que ser una persona muy temerosa de Dios, que resalte más la soberanía de Dios que la tiranía de sus propios hermanos. Y eso nos tiene que dar a nosotros un ejemplo. Porque hay quienes siempre están recalcando en su vida: es que yo no he tenido familia, es que a mí no me quieren allá, es que a mí me hacen a un lado, es que yo no soy el hijo favorito de fulano, de perano, es que vengo de una familia muy difícil. Y a veces se resalta más lo malo. Pero qué bueno que tomáramos el ejemplo de José, que a pesar de que sus hermanos le cargaban odio, que lo vendieron, él no está diciendo: ustedes que me vendieron, ustedes que me mandaron y vea todo lo que yo tuve que sufrir, hasta la cárcel fui por culpa de ustedes. No, él no culpa a ninguno de ellos. ¿Quiénes fueron los que lo vendieron? Sus propios hermanos. Pero él no está diciendo: ustedes que me vendieron, no. Y Dios me envió delante de vosotros. José pone a Dios delante. José reconoce que nada pasa sin la voluntad de Dios. Si usted le pasó esto, si usted le pasó, a Dios no se le ha pasado ningún detalle de su vida. Aquí lo importante no es pensar en lo malo que le pasó a usted en su familia, sino saber lo bueno que ha sido Dios en medio de tantas cosas no buenas y no gratas. Porque Dios, hermano, hace lo que quiera en su santa y soberana voluntad. Alguien que lo aplauda más fuerte a él. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero hay algo más detrás de esto, hermanos. José está reconociendo que él va adelante, porque claro, mire que el que José estuviera en Egipto hizo que la familia, cuando hubo esa gran hambre, la familia tuvo ¿qué? ¿Dónde comer? En medio de la sequía, en medio de la hambruna tan grande que hubo, José pudo darle de comer a su familia. Pero hermano, hay algo que me encontré y me hizo más pensativo cuando leí este trasfondo. Porque cuando usted lee lo que se relata en el capítulo 38, ¿por qué fue necesario que José fuera a Egipto? Usted sabe muy bien quién es el padre de José. El padre de José es Jacob. A ver, vamos a hacer memoria. ¿Qué cosa hizo Jacob antes de ser padre de familia? ¿Qué fue lo que hizo Jacob que Dios tuvo que cambiarle hasta el nombre? ¿Qué significa el nombre Jacob? Significa usurpador, mentiroso,
ladrón. O sea que el nombre de Jacob no era nada, para nada bueno. Y engañó a su propio hermano y engañó a su propio padre. Es decir, que Jacob no obró bien en su juventud. Y eso también, hermano, tiene repercusiones. A veces los padres de familia dejamos cosas que no, esto solamente es una consecuencia mía. Pero hay cosas que usted hace hoy. Y hablando de la juventud, los que ya pasaron, o los que ya pasamos por la juventud, que hicimos cosas en la juventud y parece que sí, como Dios perdonó, ya eso quedó así. Pero hay cosas que en la juventud usted hace y usted lo ve en sus hijos. Jacob le mintió a su padre. ¿Y qué hicieron después los hijos de Jacob? Le mintieron acerca de José, su hijo. ¿Pasó o no pasó? Y viene lo que el Señor ya nos lo ha dicho por medio de su palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a recoger. Es decir, que hay cosas que simplemente, ay no, Dios ya me perdonó. ¿Sabe cuál es el peligro? Que las consecuencias las viene a ver usted en sus hijos. Y aquel padre que recuerda se va a dar cuenta, y yo que no le presté atención a esto. Y eso repercute en la vida de los hijos. Por eso nosotros tenemos que saber, hermano, tener mucho cuidado. Porque todo lo que hacemos, hermano, se puede repetir en la familia. Por eso es muy bueno que usted y yo le obedezcamos a Dios y hagamos la voluntad de Dios, porque si usted y yo hacemos la voluntad de Dios, podremos hablarle al Señor en lo secreto y decirle: Señor, tú sabes cómo he andado delante de ti, tú sabes que he hecho tu voluntad. Yo quiero que mis hijos también aprendan a hacer tu voluntad, Dios mío. Pero cuando no damos buen ejemplo, cuando ya las cosas son de otro tamaño, ¿qué más podemos esperar nosotros? Cuando José está en Egipto, que sus hermanos están delante de él, ellos no lo reconocen como su hermano. Y usted sabe que lo que hizo José al principio fue hacerlo sufrir. Él no llegó de una vez: mis hermanos queridos, los amo mucho. No. Hasta Simeón lo metió a la cárcel, hasta su propio hermano. Es decir, que había como algo por allí que saltaba a la vista. Porque a veces nosotros, hermanos, decimos: sí, Dios a mí me ha perdonado, pero nosotros no perdonamos. Y mucho más a nuestra familia. Y queremos justificar: hermano, es que en mi familia ha pasado esto y ha pasado lo otro. Y yo hermano, ¿cómo no voy a reaccionar? Es que yo no soy de palo. Yo siento. Pero José no se rindió. Y él le hubiera podido dar vía libre a la amargura. ¿Cuántas veces José allá solo en Egipto experimentó la soledad, experimentó la nostalgia, experimentó la angustia y el desaliento? Pero pese a todo eso, hay algo, hermano, que se manifiesta en la vida de José. Y yo quiero, hermano, que de una vez por todas en nuestras vidas erradiquemos todo odio,
erradiquemos todo mal pensamiento, erradiquemos todo aquello que nos lleve a la amargura, porque hermanos, en el nombre de Jesús, aquí hay una palabra que es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Deja que Dios endulce tu alma, deja que Dios endulce tu mente, para no estar recordando ese veneno que te hace daño. Es que nadie sabe cómo yo he sufrido. Y buscamos el pesar de la gente. Pero hay algo que se resalta en la vida de José. Y todos los que hemos experimentado el habernos entregado a Dios, tenemos que tener esa absoluta seguridad. José vivió todo eso, claro que sí. Él vivió el desamor de sus hermanos, él vivió la soledad lejos de sus padres, él vivió la nostalgia, él vivió la angustia, él vivió el desaliento. Pero hay algo que se resalta en la vida de José. La Biblia dice: y la mano de Jehová estaba con José. Yo no sé si alguien puede reconocer que a pesar de todo lo que hayas vivido en tu vida, hay un ser majestuoso, hay un ser santo, hay un ser puro, hay un ser que es amor, que nunca nos ha desamparado y siempre nos está alentando a través de su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. José tenía muchas razones para rendirse a la amargura. Pero José, a pesar de que fue vendido como esclavo a Potifar, y en ese lugar encontró una tentación. Porque cuando usted lee Génesis 39:6, la apariencia de José, dice la Biblia, que era de hermoso semblante y bella presencia. Y la esposa de Potifar le codició y trató de seducirle. Sin duda José fue tentado, pero José no se rindió, ni en el menor grado. Su convicción fuerte para la pureza moral nos habla de su fuerza de carácter. José mantuvo el principio que todo pecado es una afrenta a Dios. Y el secreto de su victoria se ve en la pregunta que hizo a la esposa de Potifar. En Génesis 39:9 dice: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Cuando esta mujer pecaminosa agarró a José, en medio de esa situación, José tuvo la victoria en el Señor. La Biblia dice muy claramente que nosotros tenemos que huir de la fornicación. Hay ocasiones cuando ni debemos parar para orar, porque en esos momentos ya deberíamos haber orado. En esos momentos hay una sola cosa para hacer, y es correr por su vida. En este tiempo específico, ¿sabe qué tuvo que experimentar José? 3 cosas. Tuvo que experimentar la esclavitud, tuvo que experimentar la tentación y tuvo que experimentar la difamación, porque esta mujer, cuando vio que José no se acostó con ella, entonces lo difamó. Y a causa de esa difamación cayó José a la cárcel sin tener culpa. Pero yo les pregunto en el nombre del Señor Jesús, yo creo que usted tiene de parte de Dios la respuesta ahí en el escrito sagrado. Si lo cree, va y lo tiene claro, va a contestar con un amén rotundo. Cuando José fue esclavo, ¿José salió victorioso? Si no está seguro, se queda callado.
Cuando José fue vendido como esclavo y en medio de su situación de esclavitud, ¿él se dejó vencer de eso o salió victorioso? Si salió victorioso va a decir amén. ¿Salió José victorioso de la esclavitud? ¿Salió José victorioso de la tentación? ¿Salió José victorioso de la difamación? Y podremos usted y yo salir en victoria en nuestras familias. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre de Jesús? Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. En cada una de estas situaciones, José salió victorioso. Aunque fue metido en la cárcel, pero de allá salió victorioso. Y todas estas ocasiones hay una razón de ser por la cual José salió victorioso. Porque la mano del Señor estaba con José. Yo creo que en esta noche ya usted empieza a tener claridad en la palabra para saber que si usted quiere salir victorioso de sus situaciones, de lo que usted enfrenta a diario en su familia, la única forma de nosotros salir victoriosos es que Dios esté con nosotros. Eso es lo que garantiza que una familia salga adelante, es que Dios esté con nosotros. En la cárcel habían dos hombres, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Ambos tuvieron sueños, los cuales José interpretó, y en cada caso la interpretación se cumplió. El copero fue perdonado y el panadero fue ahorcado. Y después de esto vinieron 2 años completos de espera. No crean, hermano, que a José le tocó fácil. Después de la difamación de aquella mujer, estuvo en la cárcel 2 años. Y mire, hermano y amigo que está en esta hora escuchando la palabra del Señor, estuvo en 2 años completos de espera que debieron ser una gran prueba para José. Luego Faraón tuvo 2 sueños, los cuales ninguno de los magos de Egipto pudo interpretar. Y el copero se acordó de José y le trajeron ante Faraón. Entonces vino el momento en donde el Señor le da un puesto mejor a José por su fidelidad a Dios. Y con este honor y esta responsabilidad pasó a ser el segundo al mando en el gran imperio Egipto. Y aquí viene, hermano, lo que digo yo que es la recompensa cuando usted en medio de lo que tenga que vivir le es fiel a Dios. Yo creo que José, cuando ya está allá, cuando ya lo nombran gobernador, él dice: valió la pena en medio de la dificultad haberle sido fiel a Dios, haberme guardado para Dios. Nosotros estamos hablando de la familia espiritual, pero nosotros, para conservar esa relación con Dios, debemos ser humildes, debemos ser espirituales y debemos confiar en el Señor en todo momento. Porque el único que nos sostiene en toda situación siempre será Dios. Todo lo que usted y yo tenemos es porque Dios nos lo ha dado, y lo que no tenemos es porque Él no lo ha permitido, porque lo que viene de Dios es perfecto. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero aún José, estando en ese puesto, conservó la misma humildad. Y ese honor que le dieron de ser el gobernador no lo hizo orgulloso, sino que estando allá se guardó justo y fiel. Y por eso el mismo Dios que estuvo en la mala con José,
Ahora que José ya tiene, porque allá en la cárcel no tenía plata. Ya no tenía un cajero donde mes a mes sacaba su sueldo. No, ya no lo tenía. Ya no le llegaba la seguridad social, ya no le pagaban la seguridad social. Ya no le pagaban pensión, no le pagaban cesantías. No, estaba en la cárcel. Pero en esa situación, ¿quién estaba con José? Dios estaba con José. Y cuando José llegó a ser gobernador, es decir, ya le empezó a entrar sueldito bueno. Pero el mismo José que tuvo en cuenta a Dios en su situación donde no tenía nada, ahora que tiene, todavía la mano de Dios está con José aún en esa situación. ¿Sabe cuántos años pasaron desde el momento en que los hermanos de José lo vendieron hasta que él fue gobernador? Pasaron 20 años. Mire todo lo que vivió en 20 años José. Cuando llegaron sus hermanos para comprar maíz, habían pasado 20 años. Y todos los que venían a comprar tenían que inclinarse, poner la cara en la tierra para saludar a José. Porque ese era el saludo. ¿Y qué se cumplió cuando los hermanos de José están inclinados delante de José? ¿Se acuerdan del sueño? Donde las espigas estaban, cada espiga era un hermano de él y hasta sus padres. Y la espiga de José quedó inclinada y las demás se postraron delante de él. Ahora, 20 años después, se cumple el sueño de José. Y en esa primera visita de ellos, José fue duro con ellos. José los trató con dureza y los acusó de ser espías. Pero eso era para probarlos solamente, para ponerlos a mayor prueba. Guardó a Simeón preso como rehén y les exigió que trajeran a Benjamín con ellos en la próxima visita. Y ya cuando usted lee Génesis 42 del verso 21 y 23, es muy significativo. Nos enseña que las conciencias de sus hermanos los empezaron a acusar. Por eso usted y yo no tomemos venganza nunca. Porque hay veces que nosotros no, es para que aprenda, yo le voy a hacer ver. No, usted y yo no tenemos que tomar ventajas de nada, ni hacer nosotros mismos venganza de nada, porque llegará un día que las mismas conciencias le va a redarguir. Y eso le pasó a los hermanos de José. Las conciencias empezaron a acusarlos. Usted mismo lo puede leer allá en Génesis 42. Sus mentes se sentían turbadas después de 20 años. Imagínense, después de 20 años se sentían turbados en su mente. Ellos habían llevado esta culpa por la misma duración de tiempo. Ellos reconocieron su culpa, lo que demuestra el hecho de que habían cambiado. Porque si tenían eso presente era porque eso les daba en la mente, ¿cierto? Estaban ahí constantemente pensando. Ya en el segundo viaje que ellos hacen, Judá se ofreció a sí mismo como garantía para que no fuera Benjamín el que se quedara allí. Porque José dijo, no, déjenme a Benjamín aquí y ustedes se van. Y Judá dijo, no, no podemos hacer eso. Necesitamos que Benjamín no se quede. Entonces Judá dijo, no, a cambio de él me quedo yo, dijo Judá. Y fue la negación de Judá y su ruego de aceptar el castigo en lugar de Benjamín, para que no tuviera más
angustia su envejecido padre, que aplacó el corazón de José. Cuando José miró esa reacción de su propio hermano, dijo: no, ya han cambiado. Estos ya no son los mismos que me vendieron. ¿Y sabe qué hizo José? Despidió a todos los egipcios de su presencia. Y cuando hizo que todos los egipcios se fueran, hizo algo, hermano, que dice la Biblia, que se mostró a ellos y les dijo realmente quién era él. Y entre lágrimas los empezó a abrazar a cada uno. Y les empezó a decir todo lo que había sucedido. Hermano, fue una noche maravillosa allí con sus hermanos. Y eso fue debido completamente a la gracia de Dios. ¿Y sabe qué fue lo que predominó en ese momento? José quiso hacer entonces la voluntad de Dios y perdonó a sus hermanos en medio de esa situación. Génesis 44:34. Hay una pregunta que hace uno de los hermanos de José: ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? Esta pregunta que hizo Judá a José es una que todos nosotros deberíamos hacernos si es que tenemos seres amados. Porque nosotros, hermanos, tenemos la costumbre de resaltar lo malo que nos hacen. Pero a pocos los que reconocemos las cosas buenas que también hacen con nosotros. Y sabemos que José murió cuando tenía 110 años. Imagínense la edad de José. José murió de 110 años. Y como la costumbre de los egipcios era embalsamar a los faraones, a José también lo embalsamaron. Pero hay algo que dice José, y él dice: cuando salgan de aquí, no me vayan a dejar aquí. Porque él sabía que el pueblo que estaba ahí algún día saldría de ahí. Y dijeron: a mí no me dejen aquí, me llevan con ustedes. Y miren, hermano, esta historia tan hermosa nos tiene un gran ejemplo hoy. Y es que José pidió que con sus hermanos, aunque estuvieran muertos, fueran llevados a la tierra prometida. Iglesia del Señor, nosotros, cada uno somos parte de una familia. Y yo sé que hay un deseo enorme que nuestra familia también conozca a Dios, y algunos son difíciles, algunos no les gusta que se les hable de la palabra de Dios. Hay otros que atienden lo que usted le dice, pero no obedecen y están ahí resistiendo la palabra de Dios. Pero así como José, nosotros sabemos que aunque lleven nuestros huesos a un cementerio, y aunque nuestro cuerpo se vuelva el polvo de la tierra, esta iglesia tiene una esperanza, no de una ciudad aquí en la tierra, sino que nuestra ciudadanía es allá en los cielos. Por eso usted y yo, dentro de nuestra familia, debemos ser fieles a Dios, para que ese día, cuando suene la final trompeta, nos podamos ir y que nuestra familia también pueda irse con el Señor Jesús. Y mientras eso sucede, no podemos cesar la oración por ellos. Aunque ellos te digan cosas en las que te digan: no me diga más, no me hable más del evangelio, que tus rodillas no se cansen de doblarse, que tu voz no se canse, que tu corazón y tu vida no se canse de clamar: Señor, mi familia es para ti. A mí me tocó ver a un anciano. Fue el único que se convirtió de la familia. Y pasó algo aterrador.
El hermano perdió su vida en una muerte muy violenta, pero él ya estaba asegurado. Pero a veces es necesario que mueran unos para que vivan otros, porque a partir de la muerte de ese hermano, esa familia llegó a los pies de Jesús. Los hijos de este anciano que tenían sus propios hogares empezaron a conocer al evangelio, y uno a uno empezaron a llegar al conocimiento de la verdad. Yo no sé si a ti te duele tu familia, y por eso yo quiero invitar a la iglesia a través de este mensaje: no dejes que el resentimiento te gane. No dejes que el odio te gane. Deja que Jesucristo tenga la mayor ventaja en tu vida. Y si Cristo está en tu corazón, la palabra del Señor nos dice que ese amor de Dios todo lo sufre, todo lo puede, porque el amor de Dios es grande. Y cuando el amor de Dios predomina en nuestras vidas, hermano, las cosas son diferentes. Por eso tenemos que dejar que nuestro Dios sea el que reine en nuestros corazones, que nuestro Dios sea el que reine en nuestros hogares. ¿Cuántos quieren ver reinando a nuestro Dios en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en sus sobrinos, en sus nietos? No sé si alguien en esta hora quiera decir: Señor, yo quiero que tú gobiernes no solo mi corazón, yo quiero que gobiernes mi familia. Yo quiero que tomes el control de mi familia, Señor. Ayúdame a ser fuerte en medio de tantas cosas que pasan, porque hay familias que sufren muchas situaciones, pero qué bueno que usted pueda permanecer firme en la roca que es Jesucristo, y que su familia se dé cuenta que en esa casa hay un hijo de Dios y está la presencia de Dios, y en su vida puede hacer que otros sean iluminados con esta presencia santa, con esta presencia pura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién quiere orar por su familia? Este es el momento de hacerlo. Este es el momento de invocar el nombre de Jesús y decir: Señor, que mi familia, Señor, que mi familia, tú siempre seas la luz. Señor Jesús, que te seamos fieles. Que vivamos para ti. Oh Padre Celestial, a nuestra familia también llegará la tentación. A nuestra familia también llegará la difamación. Y quizás en tu familia hay alguno que sea esclavo del pecado. Pero no sé si alguien puede creer que el Señor todavía sigue libertando a los que están esclavos del pecado, a los que están esclavos de la maldad. ¿Cuántos creen aquí en esta hora que el Señor puede libertar a aquellos hijos esclavos del pecado? Aquellos que no están en el camino del Señor pueden ser libres en el nombre de Jesús.